introducing the 100% electric Nissan Leaf. Innovation for the planet. Innovation for all. Magnífico, magnífico. La naturaleza nos lo agradece y sobre todo las generaciones venideras. Y no hay que considerar aquellos que han basado y que, como bueno, realmente todas las economías todavía occidentales basamos en nuestras fuentes económicas del petróleo y de los combustibles fósiles. Esta tarde tenemos, además, para hablar de sus iniciativas, también en pos de la movilidad sostenible, a Valentín Ruiz, director de Tecnología de Nuevas Energías de Repsol. Un fuerte aplauso, por favor. Valentín. Y no eres el... Me temo que no. Ah, no ha venido Valentín al final. No, soy yo. Soy Juan Nicolás. Juan Nicolás. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan. No tenía el placer de conocerte. Siéntete en casa y además no sois los malos de la película porque nos permitís todavía calentarnos y movernos, pero nos alegra mucho saber que estáis ya pensando en nuevas fuentes de energía renovable. Por supuesto. Buenas tardes a todos. Soy Juan Nicolás. Ingeniero industrial eléctrico, investigador en el Centro de Tecnología de Repsol sobre electrificación del transporte. Repsol, por mucho que parezca lo contrario, Repsol cree que el vehículo eléctrico es una realidad, ha llegado y ha venido para quedarse. Eso no tenemos ningún tipo de duda. Ahora mismo, como ya la mayoría de vosotros sabéis, los vehículos eléctricos cuentan con una serie de ventajas en cuanto a prestaciones, en cuanto a eficiencia, en cuanto al tipo de comportamiento, etcétera, etcétera, que luego alguna podemos ir comentar. Lo que también sabemos es que una de las grandes limitantes de los vehículos eléctricos es la batería, es las prestaciones que nos pueden ofrecer ahora mismo las baterías. Esto lo que conlleva es un gran trabajo por parte de muchos actores a la hora de la mejora técnica, sobre todo, de las baterías. Y bueno, en ello estamos trabajando muchos, ¿no? Como ahora mismo las limitaciones con las que contamos son claras, el vehículo eléctrico o la electrificación del transporte como genérico va a comenzar a través de la hibridación con motores de combustión interna, como ya hemos ido viendo, a la hora de hacerlos bastante más eficientes y a través de ciertos sectores que permiten la mayor facilidad de la entrada de vehículos eléctricos, como pueden ser flotas de reparto, las motocicletas y los vehículos de los segmentos más urbanos, ¿no? Estos son nuestras instalaciones. Hace ya más de 3 años Repsol ya creía que el vehículo eléctrico iba a ser una realidad y nos lo íbamos a ir encontrando en las calles, con lo que adquirió el segundo vehículo eléctrico de España. El primero se lo quedó la Reina. Lo que estamos viendo desde el Centro de Tecnología es que creemos que las cosas hay que investigarlas y la bibliografía siempre es muy útil, pero lo mejor es poder hacer nuestras propias pruebas a la hora de descubrir la realidad sobre cada una de las cosas. Y esto, por suerte, contamos con una instalación muy interesante, es un banco de rodillos climatizado en el que hemos podido ensayar el vehículo eléctrico que os mostraba, ¿no? En las dos gráficas que muestro, la de arriba a la izquierda es un vehículo eléctrico, perfectamente podía ser ese, y cambiando a las escalas, por supuesto, otros como podría ser el Tesla, y la de abajo es un vehículo de combustión interna. Una de las grandes ventajas para los que hayáis tenido la oportunidad de probar un vehículo eléctrico es la gran respuesta o la respuesta tan rápida con la que contamos desde vacío. Eso es una de las características típicas que tienen los motores eléctricos y es que te permiten una entrega del par desde el comienzo de las revoluciones. Aparte de permitirte un gran espectro de revoluciones por minuto, que ayudado con ese comienzo del par nos permite que un vehículo eléctrico, como la mayoría de los que hay ahora mismo comerciales, no necesiten, por ejemplo, una caja de cambios. Y en cambio permitan, pese a tener unos motores bastante moderados como este, que son 55 kilovatios, unas respuestas y una conducción la mar de divertida. Los motores de combustión interna tienen grandes ventajas, no cabe la menor duda, pero una de las dificultades que tienen es que el régimen a través del cual son capaces de entregar la máxima potencia es bastante más reducido, por lo que se suelen apoyar mucho en las cajas de cambio. ¿Qué otras cosas siempre son interesantes de descubrir cuando te compras un vehículo? Son los consumos, ¿no? Y cómo afecta el consumo. Al tener una instalación como esa, hemos podido probar hacer ensayos de conducción similar a la real, con distintas temperaturas, ¿no? Hemos podido probar el coche a menos 10 grados, 0 a 20 grados, que suelen ser las estándares y con los que se homologan, y 40 grados. Y ver cómo afecta, en un primer vehículo como es este, la climatización y la tracción.
Como primera solución, y más de uno lo habrá conocido cuando tuvo sus primeros coches sobre todo, la climatización no te limita prestaciones, ni el nivel de batería te limita ningún tipo de prestación. Como se ven estas gráficas, aunque yo desde aquí apenas lo veo, cuando intentamos climatizar un vehículo estando a menos 10 grados centígrados en el exterior, se consume una muy buena parte de la energía que consume el vehículo para moverse, ¿no? Llegando a ser esas proporciones, y es interesante conocerlo. Luego, una cosa que nos gusta mucho de los vehículos eléctricos y que creemos que siempre hay que señalar es que los vehículos eléctricos son emisiones locales nulas. Por suerte, en España tenemos muy buen balance energético, como nos podrán contar algunos de los compañeros que tenemos más adelante. Cuando utilizamos estas cifras son sacadas para un consumo de homologación que hemos podido registrar nosotros mismos, y utilizando los datos citados ahí abajo, sale que cada vehículo utilizado en España, por ejemplo, tiene unas emisiones de 31 gramos de CO2 por kilómetro, lo cual, por suerte, sigue siendo bastante inferior a los vehículos de combustión interna actuales. Bien si el caso de países límite, como representamos en esta gráfica, como puede ser algunos países en Europa menos desarrollados, muy focalizados en la generación de energía eléctrica a través del carbón, y no tanto como nosotros, que lo tenemos mucho más diversificado, las emisiones pueden llegar a crecer 4 y 5 veces por encima, ¿no? Otra de las cosas que hay que señalar y que nos gusta señalar y que hemos podido comprobar gracias a estos ensayos es que cuando utilizas el vehículo eléctrico en un consumo urbano, tiene un consumo bastante razonable. Por supuesto, el querer ir más rápido implica muchísimo más consumo. Como podemos ver en el ciclo de homologación Europa, NDC, el consumo urbano frente al extraurbano comprende casi un 44% más de consumo, el ciclo compete un 28% respecto al urbano, y el Artemis, que no es un ciclo de homologación, sino que es un ciclo que está intentando asemejarse más a las condiciones reales de conducción, aunque he de decir, como uno de los que ha hecho las pruebas, que seguir el ciclo Artemis es bastante más complejo, puesto que yo creo que tampoco llega a representar completamente un uso normal de un vehículo, implica un 35% más de consumo respecto al resto. Esto es una de las pruebas que hemos hecho. Otra de las cosas que hemos hecho en el Centro de Tecnología es realizar una infraestructura que nos sirva de laboratorio de ensayo de los sistemas de recarga, sobre todo los sistemas de carga rápida, y que lo haga de una forma segura. Y tener la capacidad de poder probar sistemas que sean comerciales, prototipados, que sean actuales o que sean futuros, sin prácticamente ningún límite, incluso cosas un poco aventadas, como puede ser ir conectados directamente desde red o desde almacenamiento intermedio. Quería compartir con vosotros, por si a alguno les resulta de interés, y que yo creo que el conocimiento siempre ayuda a entender todo, cómo es una carga rápida en este caso, pero que puede ser bastante similar en formato de un vehículo eléctrico como el que nosotros disponemos, ¿no? Normalmente, a la hora de la carga de baterías, se puede hablar de dos fases, cuando lo quieres recargar rápido, ¿no? Una fase en la que te dedicas a hacerlo en corriente constante, que es la primera fase, en la que puedes elevar la corriente al límite físico o electroquímico que te permita la batería, y típicamente cuando alcanza el nivel máximo de tensión y en orden para no llegar a un embalamiento térmico, consiste en fijar ese límite de tensión e ir reduciendo la corriente para no superarlo. Esta es una carga normal del vehículo cuando ya no anda, hasta el 80%, que es lo que suelen hacer ahora mismo las cargas rápidas, y bueno, como podéis ver, lleva casi 30 minutos. Es verdad que cuando empiezas de un nivel de carga un pelo menos exagerado, como puede ser a lo mejor un 10 o un 20%, los tiempos de recarga se reducen a 20 minutos, y lo que sí a mí por lo menos nos sorprendió, a nosotros nos sorprendió bastante, es que la etapa en la que se recarga bastante más rápido es sobre todo la primera, ¿no? A partir de ahí la velocidad se reduce bastante. Otra de las cosas que hemos podido comprobar y que no habíamos leído en bibliografía por usuarios ni nada, es que cuando el vehículo eléctrico es sometido a temperaturas ambiente bastante bajas, como puede ser un invierno en Madrid, no quiero saber en Noruega, los tiempos de recarga se alargan bastante, puesto que las baterías, por configuración electroquímica, típicamente tienen menos aceptación de velocidad de carga, pudiendo llegar a aumentar el tiempo muchísimo o bien a quedarse limitado en estado de carga y el rendimiento del cargador. Otra de las cosas, y por no alargarme mucho más y dejaros que si queréis algún minuto más de preguntas,
Otras de las cosas, de las cientos de cosas que podemos hacer en nuestros laboratorios, estamos haciendo en nuestros laboratorios, es estudiar, por ejemplo, el rendimiento de los cargadores, qué eficiencia están teniendo en cuanto al factor de potencia, cómo es la onda de perfecta, poder hacer un desarrollo en frecuencia de esa onda, estudiar la distorsión total armónica que está teniendo ese equipo, comparar distintos equipos, probar equipos que no son convencionales o que no son comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos la suerte de que me he adelantado un poquito. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de poder contestárosla. Y ya aprovecho este breve para agradeceros el haber hecho este salón, el habernos invitado y al público por haber asistido, haber atendido. Y me reitero en la insistencia de si queréis hacer alguna pregunta, estaré encantado de contestarla. Muchísimas gracias por tus palabras y por la representación de Repsol y por la dedicación que estáis haciendo realmente a conocer mejor las posibilidades de la tecnología del vehículo eléctrico para que cuando ya os lancéis a poner puntos de recarga en todos vuestros surtidores o en otros nuevos, pues sean lo más eficaces posibles, como bien has dicho. ¿Tenemos alguna cuestión? Adelante, por favor. Micrófono de preguntas, si sois tan amables en control, que estáis haciendo una labor estupenda y os damos un fuerte aplauso para el control también. Sí. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no sé si esto te compete a ti, pero como perteneces a Repsol... ¿Nos puedes decir quién eres? Que sí, nos encantará luego darte un abrazo ya por tu nombre. Perdona. Y si representas alguna empresa también. Soy Carlos Sánchez y soy director de una publicación técnica que se llama mobilidadeléctrica.com. ¿De acuerdo? Juan, como te comentaba, el negocio de Repsol ahora mismo es la gasolina y, como tú bien sabes, las gasolineras eléctricas van a estar a partir de ahora en casa. Después de toda la investigación en baterías, cuando tengamos un rango de autonomía bastante más elevado del que tenemos ahora, ¿cuál piensas que va a ser el modelo de negocio de Repsol? Y me explico. Se está hablando mucho también de proyectos europeos de electrificación de las carreteras por inducción dinámica, que tal vez ahí sí que pudierais entrar, pero no veo dónde podéis entrar en tanto en cuanto la movilidad eléctrica se va a desarrollar de esa manera. ¿Cuál es? Bueno, Repsol ya hace unos cuantos años concertó una empresa, a medidas con el Ente Vasco de la Energía, para todo el tema de la gestión de carga de vehículos eléctricos actualmente. En ese sentido, consideramos que estamos siendo bastante punteros y en cuanto a la carga rápida, ya están instaladas 20 cargadores rápidos en España y esa parte seguramente la pueda contestar mejor el compañero de Ibil que viene detrás, ¿no? En cualquier caso, el modelo de negocio de Repsol se adaptará. Repsol es líder en la venta de energía para el transporte y la electricidad no va a ser diferente, ¿no? Proveeremos de energía a todos los clientes que estén interesados, cambiaremos el modelo de negocio como ya se está cambiando a través de Ibil para proveer de esas energías. Respecto a temas avanzados, por llamarlo de alguna forma, como puede ser la recarga por inducción, estamos interesados, estamos vigilantes al respecto, investigamos al respecto también. Creemos que quizás ahora mismo es demasiado prematuro, sin duda. Por otro lado, tiene que ver también por temas de rendimiento y son temas que hay que tener claro porque esa parte hay que cubrirla también. Y estoy seguro que en casa también tenemos, a través de Ibil, por lo menos bastantes clientes que recargan sus vehículos en casa, por lo que entiendo que no es que vaya a llegar, sino que ha llegado y esperemos que siga adelante. Muchas gracias, Juan. Nada más. Gracias. Guys, this is the third time this week. Okay, I'll say it again. It's electric, but when I need to go farther, it uses gas. Got it? All right, just wrap it up. And please, don't tell anyone else about it. Okay, who told? The Chevy Volt. Advanced technology. Really. Muchas gracias, General Motors. La verdad es que los conductores de vehículos eléctricos y usuarios a veces nos sentimos como alienígenas también
a la hora de explicar cómo se mueven estos vehículos y por qué hacemos lo que hacemos. Pues quiero invitar ahora efectivamente al representante de IBIL, esta empresa que está formada por el Ente Vasco de la Energía y por Repsol para el establecimiento de red de puntos de recarga. Juan López Sánchez, gestor de carga de vehículos eléctricos y además delegado de la zona centro. Espero que basamos en nuestras fuentes económicas del petróleo y de los combustibles fósiles. Esta tarde tenemos, además, para hablar de sus iniciativas, también en pos de la movilidad sostenible, a Valentín Ruiz, director de Tecnología de Nuevas Energías de Repsol. Un fuerte aplauso, por favor. Valentín. Y no eres el... Me temo que no. Ah, no ha venido No, Valentín al final. No, soy yo. ¿Eres? Soy Juan Nicolás. Juan Nicolás. Introducing the 100% electric Nissan Leaf. Innovation for the planet. Innovation for all. Magnífico, magnífico. La naturaleza nos lo agradece y sobre todo las generaciones venideras. Y no hay que considerar aquellos que han pasado y que, como bueno, realmente todas las economías todavía occidentales. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan. No tenía el placer de conocerte. Siéntete en casa y además no sois los malos de la película porque nos permitís todavía calentarnos y movernos, pero nos alegra mucho saber que estáis ya pensando en nuevas fuentes de energía renovable. Por supuesto. Buenas tardes a todos. Soy Juan Nicolás. Ingeniero industrial eléctrico, investigador en el Centro de Tecnología de Repsol sobre electrificación del transporte. Repsol, por mucho que parezca lo contrario, Repsol cree que el vehículo eléctrico es una realidad, ha llegado y ha venido para quedarse. Eso no tenemos ningún tipo de duda. Ahora mismo, como ya la mayoría de vosotros sabéis, los vehículos eléctricos cuentan con una serie de ventajas en cuanto a prestaciones, en cuanto a eficiencia, en cuanto al tipo de comportamiento, etcétera, etcétera, que luego alguna podemos ir comentar. Lo que también sabemos es que una de las grandes limitantes de los vehículos eléctricos es la batería, es las prestaciones que nos pueden